Bueno, vamos a dar iniciación a nuestra clase número 10 del Seminario de Salvación y como es costumbre vamos a introducirnos a través de un tiempo de oración con el cual pediremos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que esté en todo lo que tiene que ver con esta clase, en nosotros como maestros, pero también en cada uno de ustedes como las personas que han venido a tomarla. Creemos que de parte de Dios hay espíritu de revelación y que Dios coloca esto a favor de cada uno de los que en algún momento decidimos hacer las cosas y que en algún momento decidimos prepararnos para la obra del ministerio. Lo voy a pedir con estas palabras al hermano James que por favor nos introduzca con palabras de oración en este momento. Claro que sí, pastor, oramos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Declaramos la bendición y los cielos abiertos en este día, Señor. Danos la capacidad de entender tu palabra porque queremos ser obreros aprobados para toda buena obra. Señor, te bendecimos. Declaramos un espíritu de sabiduría sobre nosotros, un espíritu de inteligencia, Señor, para entender los asuntos de tu reino. Queremos estar involucrados en el mensaje de tu palabra y hacerlo de la mejor manera. Muchas gracias, mi buen Dios. Amén. Bueno, después de haber orado y de estar obviamente preparados para este tiempo de enseñanza, vamos a tratar de introducirnos haciendo un pequeño repaso en cada uno de los tiempos que hemos tenido a lo largo de estos 9 capítulos anteriores al de hoy, teniendo en cuenta de que el de hoy es el número 10 y es importante entender que la salvación como es un regalo, según dicen las Sagradas Escrituras, hay mucha gente que piensa que por ser un regalo, entonces nosotros vamos a estar salvos y siempre salvos y que nunca se va a perder. Pero al hacer nosotros un repaso y colocarnos cada uno de nosotros, valga la redundancia, como las personas que podríamos decir con nuestra propia vida si se pierde o no se pierde, pues entonces vamos a empezar diciendo que en un comienzo se empezó estudiando la salvación desde cada uno de sus valores y dijimos que por ser una palabra polisémica de ella se derivaban muchas enseñanzas y entre otras estuvimos tratando la salvación del alma y dijimos que Dios a través de la salvación nos libraba de ir al infierno a través de que pues obviamente nosotros nos arrepentimos y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador y decidimos seguir nuestra vida haciendo las cosas tal cual como las Sagradas Escrituras enseñan, cosa que podríamos nosotros decir de una manera quizás ligera, pero sí muy bíblica, de que en el momento en que uno deja de hacer las cosas como las Sagradas Escrituras enseñan, se corre el riesgo de que efectivamente la salvación se pierda. Sí, no es que se pierda porque Dios la quite, es que se pierde porque uno la entrega, o sea, es un regalo de parte de Dios, es verdad, la Biblia lo dice de esa manera, pero aunque es un regalo puede ser devuelto al que lo da y en este caso el que lo entrega a nosotros, el que nos lo da a nosotros es Dios el Padre a través del Señor Jesucristo y pues obviamente hay un estándar de vida para seguir después de que uno recibe ese regalo y si uno no sigue en acuerdo a ese estándar de vida, lo más seguro y lo más claro que uno podría encontrar en la Biblia es que efectivamente ese regalo uno lo está devolviendo, Dios no se lo está quitando, uno se lo está devolviendo a Él. Ahora también, para traer claridad a esto, estuvimos hablando de que la salvación se manifiesta en la vida emocional de una persona y que el plan de Dios, cuando nosotros venimos a Él y entregamos nuestro corazón a Él, el plan de Él es justamente sanar nuestras emociones, salvar nuestras emociones de los dolores, las angustias, las amarguras y todas aquellas cosas que aquejan como consecuencia de aquellos pasados sin perdonar, de aquellos pasados difíciles por donde en algún momento ha pasado nuestra vida desde el punto de vista almática y, por qué no decirlo, nuestra vida física y nuestra vida material. Y como consecuencia hemos quedado con muchas situaciones en nosotros que han ido formando traumas, que han ido formando dolor y resentimientos y rabias y cosas que a veces cuesta perdonarlas, pero que cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús
por la salvación de nuestra alma, que es el primer interés en principio. Entonces encontramos que la palabra de Dios dice que si nosotros conocemos la verdad del Evangelio, la verdad que hay en las Sagradas Escrituras acerca de Dios y acerca de nosotros como personas, como hombres que somos o como mujeres que son, entonces esa verdad que nosotros conocemos y reconocemos en nosotros, entonces nos lleva a vivir en libertad, y esa libertad la da Cristo Jesús. Fue ganada en la cruz del Calvario, y eso pues nos quedó claro en las clases pasadas. Asimismo, fuimos libres de resentimiento, lo que quiere decir que nuestros sentimientos también fueron salvos en ese momento en que nosotros recibimos a Cristo Jesús, pero igual son procesos que toca ir haciendo con la vida de uno, y esos procesos son los que de una manera afirmativa van entregando esa nueva vida en Cristo Jesús, ese nuevo nacimiento del que hablan las Sagradas Escrituras, y nos van haciendo competentes como personas y como hijos de Dios. Ahora, teniendo en cuenta eso, también dijimos en una de las enseñanzas pasadas que en la salvación también había prosperidad para la vida de uno, teniendo en cuenta de que en su momento estuvimos hablando acerca de lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Primera de Juan, en donde el Señor nos dice a nosotros, a través del apóstol Juan, que Él quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas de la misma manera que prospera nuestra alma, lo que quiere decir que el plan de Dios con la salvación fue absolutamente integral. Hubo salvación para el alma, para el cuerpo, para la vida emocional, para los sentimientos y también para la vida material. Ahora, teniendo en cuenta eso, es bueno que nosotros sepamos de manera muy clara que la salvación tiene tiene un asedero, y ese asedero es la voluntad de Dios el Padre, o el deseo de Dios el Padre, de salvar a toda la creación. Sabemos de antemano que pues no todo el mundo se salvará, porque la Biblia lo enseña. Hay gente que escucha la palabra de Dios, igual no la admite en su corazón, y como consecuencia nunca reconocen a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas, lo que quiere decir que al no reconocer a Cristo Jesús como el Señor de sus vidas, pues no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la puerta al cielo es Jesucristo, la puerta de la salvación es Jesucristo. La Biblia nos enseña también a nosotros que cuando nosotros procedemos al arrepentimiento, entonces el Señor Jesucristo nos da el poder, o nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice textualmente las Sagradas Escrituras que esto no es por voluntad de uno, esto no es por voluntad de nadie, esto no es por voluntad de sangre ni de carne, sino porque Dios lo tenía preestablecido de esa manera para cada uno de los que procedemos al arrepentimiento. Lo que quiere decir con esto que ese plan es absolutamente de Dios. Nosotros, mirando lo que dice la Biblia en Juan 3:16, que le vamos a pedir el favor al hermano James que no lo lea para disertar un poquito en ese texto y de esa manera traer claridad absoluta en lo que estamos hablando. Amén, así es. Dice la versión Nueva Internacional: porque por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Ahora, ¿qué nos quiere decir esta palabra? Esta palabra nos está enseñando a nosotros, en principio, que por el amor que el Padre ha sentido por su creación, o sea, por cada uno de nosotros, estando afuera de las cosas de Dios, por ese amor que Él sintió por nosotros, y por esa bondad, al vernos a nosotros de pronto sufrir en condiciones difíciles, en situaciones complicadas, y que no podíamos salir de ellas, porque no, de la única manera para salir de eso es de la mano de Dios, comportamientos o a veces bregando con situaciones que ni siquiera nosotros entendíamos, pero que igual nos estaban aproximando día a día a la condenación de nuestra alma. Dicho de una manera textual en la Biblia, nos estaban aproximando día a día al infierno. O sea, estábamos no solamente viviendo en un infierno en esta tierra, sino que estábamos yendo de camino al infierno, puesto que la Biblia pues habla de esto, habla de que hay un cielo y hay un infierno. Nosotros sin Cristo Jesús, y cualquier persona
Sin Cristo Jesús, sin la experiencia en su corazón de haber recibido a Cristo Jesús en su corazón, el resultado final, ¿cuál es? El resultado final es que esa persona se va a condenar, y el infierno está para los que se condenan de la misma manera que el cielo está para los que se salvan. Entonces, Dios el Padre, consciente de esa realidad, envía a su Hijo para que su Hijo entregue su vida a cambio de la nuestra, y a consecuencia de ello, entonces nosotros seamos salvos si creemos que eso pasó con el Señor Jesucristo, y si creemos que Él lo hizo para que nosotros fuésemos salvos. Nosotros estamos en este lugar y estamos estudiando y estamos preparándonos para enseñarle a otros el camino de la salvación, lo que quiere decir que nosotros ya somos salvos. Quiere decir que seguramente todos nosotros hemos pasado un proceso de restauración, porque por eso estamos en este momento, en este lugar, y también quiere decir que en ese proceso de restauración nuestras emociones fueron salvas de seguir viviendo afectadas por problemas traumáticos, problemas del pasado o ofensas sin perdonar. Nuestra vida sentimental igual ya fue restaurada, y de allí salieron los resentimientos y de pronto los rencores que se tenían en contra de la gente que un día nos había hecho daño. Ahora, Dios el Padre en su voluntad tiene eso escrito en las Sagradas Escrituras. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él quiere que salgamos de la condenación. Ahora, ¿quiénes son los que se condenan? Los que no pueden creer en Cristo Jesús. Miremos nosotros lo que dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo del Hombre, el unigénito de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que la salvación se obtiene mediante la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no creemos, y lo digo desde el punto de vista no para nosotros, lo hablo para la gente que de una manera u otra han rechazado el mensaje del Evangelio, si no creen que Cristo Jesús fue enviado por el Padre a entregar su vida, la vida de Cristo Jesús, a cambio de la vida de ellos, o sea, de la gente que no ha creído, hoy nosotros creemos, Dios envió a su Hijo para entregar su vida a cambio de la nuestra. Nosotros hemos creído y por eso estamos en este lugar, y por eso somos parte de la iglesia, y por eso somos parte del cuerpo de Cristo, porque un día recibimos el mensaje, lo creímos, lo hicimos nuestro, y el resultado final es que ese momento de fe no solamente nos ha salvado a nosotros, sino que ahora nosotros queremos que otros conozcan lo que Dios ha hecho con nosotros, porque estamos claros que si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer con ellos también. Pero aquí hay una situación, y es que esta palabra deja condenada a la persona que no cree al mensaje. O sea, el que no cree al mensaje de salvación que usted le pasa o que yo le paso, esa persona, según las Sagradas Escrituras, ya está condenada. O sea, podemos decir que el que no tiene a Cristo en su corazón, si se muere, definitivamente no tiene posibilidades de salvación. Según las Sagradas Escrituras, esa persona se va en un estado de condenación. Ahora, ¿quiénes y para quiénes es la salvación? Para los que creen, y los que creemos en el Señor, como cada uno de nosotros cree, tenemos la bendición de ser salvos, pero también tenemos que entrar a reconocer dentro de nosotros que eso no es por méritos nuestros, sino por méritos de Dios. Lo dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Amén. O sea que para uno salvarse, no lo que uno haga sobra, porque para uno salvarse, el único que podía hacer algo es Dios, y Dios ya lo hizo. Es meramente por gracia, dice las Sagradas Escrituras, y lo más tremendo es que uno entiende que es por gracia mediante la fe. O sea, uno entiende que es un regalo de Dios mediante la fe, y la fe tampoco es
algo que pertenezca a nosotros como seres humanos. Es una dádiva de Dios, es algo que Dios colocó en nosotros desde el día que nos hizo. Desde el día que nos colocó en esta tierra, la fe fue colocada en nosotros. Dice la Biblia que en todos nosotros hay una medida de fe, y esa medida de fe nos ayuda a entender el mensaje de la Biblia y a creerlo como la palabra de Dios. Nos ayuda a entender que necesitamos a Dios en nosotros para poder salir adelante en muchos de los asuntos en que a veces nos metemos por terquedad, por ignorancia o por lo que sea, y nos damos cuenta que el único que nos puede ayudar a nosotros a salir de las situaciones que sea es Dios, y es el único que nos puede conferir o conceder salvación. Y bíblicamente claro está que es por gracia, que es lo mismo decir es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, pero esa dádiva de Dios se va a poder recibir o se va a poder obtener y se va a poder entender solamente mediante la fe. Y mediante la fe, solamente mediante la fe, vamos a poder entender que Dios nos la da a nosotros, pero que también nosotros la podemos llegar a perder, como decía antes, no porque Dios nos la quite, sino porque nosotros le devolvemos ese regalo que hemos recibido mediante la gracia de nuestro Dios. También es importante que nosotros quedemos claros, porque pues si está claro para todos nosotros, estamos haciendo una clase para afirmar nuestra salvación, pero también para ayudarle a mucha gente a que conozcan al Dios que nosotros hoy conocemos, de la manera que nosotros hoy lo conocemos, y colocando un mensaje en el corazón de cada uno de ellos, un mensaje que les dé claridad para que puedan insistir y persistir en vivir para el Señor. Nosotros, aquí como estamos, seguramente que pueda estar el prototipo en donde muchas veces rechazamos el mensaje de salvación asumiendo que éramos cristianos y que éramos creyentes en Cristo Jesús. De eso está lleno el mundo, y es de suma relevancia entender que como de eso está lleno el mundo, nos toca prepararnos para trabajar con esas personas que rechazan el mensaje mediante decir, no, yo a Cristo Jesús lo tengo en mi corazón, yo siempre he creído en Él siempre ha sido mi Dios. Y qué bueno que así es, porque pues cuando uno encuentra personas que debaten a través del ateísmo, inclusive de otras formas o maneras religiosas más complicadas, entonces se enreda un poco la cosa. Pero cuando la persona le dice a uno que ella sí cree en el Señor y que toda la vida ha creído y que toda la vida ha sido del Señor y que toda la vida Dios ha estado con él, la palabra de Dios enseña que eso no es suficiente. En Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, le voy a pedir el favor, hermano James, que no lo lea, porque allí hay algo que trae una claridad tremenda. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Mire qué interesante esa palabra, porque hay mucha gente que se justifica con lo que cree en el corazón, con lo que siente que tiene en el corazón acerca de la fe en el Señor Jesucristo, y igual es mucha gente que lo que tiene en el corazón lo tiene porque lo heredó de sus padres, y sus padres tampoco conocieron a Dios o tampoco conocen a Dios. Pero es muchísima la gente que está viviendo atrapada en una religión por no dejar la religión de sus padres. Pero más sin embargo, la Biblia dice que con el corazón se cree para justificación de uno, de que sí, uno cree en Cristo Jesús, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que quiere decir que si uno cree con el corazón y no confiesa con su boca que Cristo es el Salvador, es el Señor y es el Rey de su vida, pues seguramente que la salvación va a estar muy comprometida. Y lo peor del caso es que el día en que uno se dé cuenta si lo estaba haciendo bien o mal, puede llegar a ser tarde, porque después de la muerte viene el juicio, y en el juicio no hay opciones sino de que Dios mismo le diga a uno a través del juicio, que según las Sagradas Escrituras se va a presentar para todo aquel que haya estado en esta tierra en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, como cada uno
cada uno de nosotros ha estado por acá y hay mucha gente que está por acá, dice la Biblia que todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, y tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, dice las Sagradas Escrituras que allí vamos a comparecer para dar cuentas de nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Entonces, qué interesante uno poder decir, listo, yo creo en mi corazón que Cristo Jesús es mi Señor, mi Rey y Salvador, pero también uno poderlo confesar con su boca, uno poder decir con su boca, eso es lo que yo creo y esto es lo que yo quiero ser. Quiero ser un cristiano, quiero ser una persona que le sirva a Dios, quiero ser una persona que lleve el bendito evangelio en mi corazón y que ese evangelio produzca en mi vida lo que debe de producir: transformación, pueda producir renovación en el espíritu, pueda producir todo lo que debe producir el evangelio, pueda producir prosperidad, tanto en el alma como en el espíritu, pero también en la vida material, salud, todo lo que la salvación produce según las Sagradas Escrituras. Ahora, es importante, pero bien importante que entendamos esto. Nosotros ya como creyentes, nos vamos a dejar la gente que no cree, vamos a dejarla un poco afuera en esta parte de la enseñanza. Nosotros como creyentes tenemos que estar absolutamente claros que la Biblia dice que la salvación sí se puede perder, que la salvación sí se puede devolver, que la salvación sí se puede regresar al que nos la ha entregado, y la forma de regresarla o la forma de perderla es volviendo a hacer las cosas que antes hacíamos y que nos tenían separados de Dios. Aparte de eso, la forma de perder la salvación o de devolver la salvación es cayendo en pecados que Dios en la palabra de Él, en las Sagradas Escrituras, cuestione como pecados de muerte, cuestione como pecados que se pueden robar la oportunidad gloriosa en la que hoy estamos de estar entre los que son salvos, porque de eso tenemos que estar claros. Mientras que estemos viviendo en acuerdo con la Escritura, nosotros somos salvos porque la palabra de Dios lo dice. En el momento en que nos salimos de lo que Dios nos ha entregado a nosotros como conocimiento de su palabra para estar en el redil que Él está levantando en esta tierra, en donde está colocando las personas que se están salvando en el día a día del cumplimiento de este mundo, del paso por este mundo, pues mi hermano, mi hermana, si uno se aparta de esas verdades según la Biblia, uno puede llegar a perecer juntamente con los que no han conocido de Dios. Y los que no han conocido de Dios podrían llegar a salvarse por encima de los que han estado en una iglesia por años o por toda su vida. Si esos que no conocen de Dios se arrepienten, ellos se salvan. Así de pronto, en un día de arrepentimiento, se arrepientan y se mueran ahí mismo, son salvos, digámoslo así, contrario a los que han estado toda su vida siguiendo el evangelio, haciendo inclusive cosas para Dios, procurando vivir sus vidas en santidad, y de pronto caen en cosas incorrectas, cosas que privan de la salvación, y los sorprende la muerte en una situación de pecado, una situación engorrosa. Entonces, según la Biblia, esa persona podría condenarse. Miremos nosotros esa verdad desde el libro de Ezequiel capítulo 18, versos 21 al 24, y le pido al hermano James que por favor nos ayude con esa lectura. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su maldad y conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No.
sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Ustedes dicen, el Señor es justo, pero escucha, pueblo de Israel, ¿en qué soy injusto? ¿No son más bien ustedes los injustos? Amén. Mire que esta palabra es muy llamativa, llama mucho la atención porque es el mismo Dios hablando a Ezequiel y por boca de Ezequiel al pueblo de Israel y por boca de Ezequiel a través de la palabra a la iglesia de Jesucristo. Si nosotros hemos empeñado nuestra vida en hacer el bien y de pronto nos descarrilamos, entonces según la Biblia, como les decía anteriormente, según las Sagradas Escrituras, Dios no va a tener por justo a la persona que, aunque haya vivido justamente mucha parte de su vida, no termine la vida o no termine su vida viviendo en la justicia que Dios tiene establecida para sus hijos. Entonces es de mucha relevancia que nosotros entendamos eso como personas que hoy estamos en este lugar y hacemos parte del reino de Jesucristo, hacemos parte de los redimidos por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para salvación de todos los que pudiésemos creer en ese acto glorioso, poderoso, en ese sacrificio que se presentó allí en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Es ahí en donde podríamos pensar que en el libro de Hebreos también tenemos una enseñanza en el capítulo 2, verso 3, que nos puede ayudar a entender que lo que está hablando allá en el libro de Ezequiel, Antiguo Testamento, el Señor lo trae al Nuevo Testamento y le da la misma relevancia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. Amén. ¿Cómo podremos nosotros descuidar una salvación tan grande? Está dicho que si volvemos a repetir un poquito de lo que se habló acerca del texto de Ezequiel, aquí nos lo está diciendo el escritor de Hebreos con todos los detalles. No la podemos descuidar. ¿Descuidar qué quiere decir? Que podemos tenerla en menos y como consecuencia perderla, que podemos llegar y cerrar nuestros ojos y como consecuencia perderla de vista. Nosotros, cada uno de los que estamos haciendo este seminario, gloria al Señor, hoy podemos decir que somos salvos porque efectivamente hemos hecho los pasos que las Sagradas Escrituras enseñan y como consecuencia hoy estamos acá seguros de que si el Señor viniese a tomar su iglesia o a recoger su iglesia o a raptar su iglesia, como lo dicen las Sagradas Escrituras, nosotros estaríamos entre los que nos iríamos con Él. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero si desafortunadamente uno en el proceso de vida llega a tener un descuido, lo más seguro según la palabra de Dios, uno terminará por perder ese bien preciado que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario a favor de sus creyentes. Miremos un poquito lo que dice segunda de Pedro, capítulo 20, versículo 22. La palabra de Dios allí nos va a entregar a nosotros una realidad que es importante también para todos nosotros que la conozcamos. ¿Por qué razón? Porque si uno lee en ese texto bíblico, pues va a encontrar que definitivamente para Dios es absolutamente relevante el cuidado que nosotros debemos tener de lo que Él nos ha regalado a nosotros, que Él nos ha dado, que Él vino y lo ganó en la cruz del Calvario, y ganándolo en la cruz del Calvario nos lo entregó a nosotros, y esa es la salvación de nuestra alma. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entrándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido aún no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido todo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Queda uno sin palabras cuando escucha lo que dicen las Sagradas Escrituras con relación a esto.
Nosotros, y nos volvemos redundantes en el tema o en el asunto, tenemos que estar muy claros en que el enemigo siempre va a estar procurando llevarnos a lo que nosotros antes éramos, llevarnos a hacer lo que nosotros antes hacíamos y llevarnos a conseguir nuestros medios de vida de la manera que antes lo conseguíamos, independientemente de que se quebrante la palabra de Dios o no. Pero el apóstol Pedro nos está dando una enseñanza, y pues entiendo por lo que dice la Biblia, que es el apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo, que nos está dando esta enseñanza a cada uno de nosotros. Antes hacíamos las cosas que no son correctas, antes vivíamos la vida de una manera que no es correcta, antes conseguíamos inclusive nuestro dinero de maneras incorrectas, no con un trabajo absolutamente honrado, honesto, de pronto haciendo cosas incorrectas o inclusive trampeando o haciendo algún otro tipo de negocios que sabemos que no son lícitos, que sabemos que no convienen, que sabemos que quebrantan la ley de los hombres y como consecuencia la ley de Dios. Entonces el apóstol Pedro dice, venga, no vaya a devolverse a ese mundo porque el castigo, porque la situación se le hace mucho más difícil. No porque Dios esté presto para castigarlo a usted cuando se equivoca, porque si usted se equivoca, todos nos equivocamos. Todos a veces hacemos errores, pero el punto no es si los hacemos o no, porque sí los hacemos, sino cómo enfrentamos el error. ¿Lo enfrentamos con un error más o lo enfrentamos pidiéndole perdón al Señor? Porque si nosotros cometemos un error y vamos al Señor y le pedimos que nos perdone y reconocemos que lo hemos hecho mal, pues sencillamente la Biblia dice que el Señor nos perdona. La Biblia dice que el Señor tiene su mano extendida y que si el justo pecare 7 veces el Señor lo va a perdonar. Claro, no vamos a coger el texto bíblico o a tomar el texto bíblico como una excusa para estar en situaciones que nosotros sabemos que no son que no es lo que Dios quiere para sus hijos, porque eso a lo último nos estanca. Eso no solamente se nos roba la bendición de poder avanzar, o sea, trae estancamiento a nosotros, sino que trae tormento a nuestra alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya hemos dado el paso y estamos en la parte del proceso que todos nosotros estamos, las Sagradas Escrituras dicen que hacemos lo malo y no lo disfrutamos. Esas cosas malas que antes hacíamos y de pronto nos gustaba hacerlas y de pronto sentíamos alguna clase de beneplácito haciéndolas, ya después de que uno está en esta parte del proceso, viviendo esta parte de la vida gloriosa que Dios nos está permitiendo vivir, hacemos esas cosas malas y esas cosas empiezan a acusarnos internamente. ¿Cuántas personas no podrían hablar de eso? Inclusive los que estamos escuchando esta enseñanza, que un día se equivocaron y recayeron en la fe, o sea, se apartaron de la fe, se apartaron del camino del Señor y estuvieron apartados de pronto poco tiempo, casi nada, o de pronto mucho tiempo, pero cuando están afuera, entre más tiempo duren afuera, más duro es el diario vivir, porque se sabe que se está viviendo afuera del propósito de Dios, se sabe y está en el conocimiento de uno que si llega el momento de salir de este mundo en la condición que se está, sencillamente el alma se pierde, sencillamente la vida se pierde, sencillamente uno va allá al sitio de espera donde están etiquetados los que van a ir al infierno. Entonces, pues en eso nos toca a nosotros tener claridad, porque la Biblia dice que hay un libro de registros en donde están registrados todos los que vamos a ser salvos. Si ese libro que dice la Biblia está siendo, están escribiendo allí el nombre de todos los que se van a salvar, pues déjeme decirle que la Biblia dice que ese libro existe, pero también dice que de ese libro uno podría ser borrado. Vamos a leer la palabra en el libro de Filipenses 4:13 y así vamos a irle dando un matiz a esta parte de la clase. Versículo 3 dice: y a ti, mi fiel compañero, te pido que me ayudes y que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Ahora, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. O
sea, el apóstol Pablo, que es la persona que interpreta la doctrina de Jesucristo, todo lo que él vino a hacer por acá, todo lo que él vino a enseñar cuando decía allá en el libro de Mateo que él estaba enseñando la doctrina del reino, estaba enseñando el evangelio, y en la enseñanza del evangelio hay palabras muy emblemáticas en donde, por ejemplo, dice las Sagradas Escrituras que ganar el hombre si gana todo el dinero del mundo, si se enriquece más allá de lo que sería normal, que ganar si de pronto ganando todo el dinero del mundo pierde su alma, ¿sí? O sea, está hablando de pronto de una buena vida o de una vida cómoda aquí en la tierra, pero ¿qué gana si pierde su alma? El apóstol Pablo aquí está diciendo, venga, yo tengo un equipo de personas que han estado trabajando conmigo, tengo un equipo de personas que han estado muy interesadas en la salvación de la demás gente, han estado impartiendo un mensaje, han estado haciendo un trabajo eclesiástico, un trabajo en la iglesia, pongámoslo en lo que nosotros entendemos hoy. Tengo un grupo de personas que han estado frente a un grupo de crecimiento han estado de pronto enseñando una escuela de líderes, han estado de pronto en una célula de crecimiento, etcétera. Y tengo esas personas y está encomendando el cuidado para estas personas, diciendo textualmente que esas personas están inscritas, están registradas en el libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida, del que habla el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20, versículos 12 al 15. Le pido el favor al hermano James que nos lo lea, por favor. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es el fuego, la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Ahora, ¿qué podríamos nosotros decir de esta palabra que habla el libro de Apocalipsis? En el caso de Filipenses, nosotros vemos un grupo de creyentes que están registrados en el libro, ¿sí? Y están registrados en el libro como consecuencia de ¿qué? De que son creyentes en Jesucristo. Nosotros vemos en el libro de Apocalipsis a unos que están siendo arrojados al lago de fuego, o sea, al infierno, y están siendo arrojados allá porque el nombre de ellos no fue hallado en el libro de la vida. Ahora, estas personas de las cuales habla el libro de Apocalipsis, uno ligeramente pudiese pensar que son los que no han recibido a Cristo Jesús en sus corazones, los que nunca se dieron la oportunidad de ser creyentes, pero buscando en la Escritura uno encuentra que son ellos efectivamente una parte de esas personas que en algún momento de sus vidas van a ser las que sean arrojadas allí por no haber querido recibir el mensaje. Y digo yo por no haber querido porque según las Sagradas Escrituras, antes que llegue ese momento, todo el mundo va a haber tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. O sea, en otras palabras, Dios no va a juzgar y a enviar al infierno a una persona que nunca hubiese escuchado de la salvación. Nunca Dios iría a hacer esa injusticia. Pero lo que sí está claro en la Escritura es que todo el mundo va a tener la oportunidad, ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y la ha rechazado, y el resultado final está ahí en Apocalipsis 20:15. No fueron hallados, registrados en el libro de la vida, y el resultado fue condenación eterna. Ahora, ese es el grupo que nunca oyó. Ese es el grupo que nunca oyó, no, que nunca quiso arrepentirse, aún habiendo oído la palabra, de pronto por televisión, de pronto porque un predicador fue a dársela, los de pronto pueden ser muchos, pero seguramente la oportunidad de escucharla la tuvo según la Escritura. Ahora, hay personas que tuvieron la oportunidad de escuchar, creyeron en el Señor
y estuvieron en una iglesia, inclusive se murieron estando dentro de una iglesia, pero nunca apostaron por la santificación de sus vidas, nunca hicieron lo que tenían que hacer para que fuesen contados entre los santos del reino, y el resultado final es el mismo. Aunque estuvieron en una iglesia, aunque se arrepintieron, aunque de pronto estaban entre los que trabajaban para el Señor en una célula, en un grupo de crecimiento, en un grupo de conexión, en una clase bíblica dentro de su iglesia, y de pronto hicieron muchas cosas para Dios, y Dios les va a decir: yo a ustedes no los conozco, y no los va a decir que no los conoce. ¿Por qué? Porque no los va a encontrar registrados en el libro en donde están registrados los que se salvan, aunque de pronto pudieron haber estado registrados en algún momento, pero por su mal testimonio, por su falta de fe, por su falta de vivir la vida en acuerdo a lo que dice la palabra, terminaron siendo borrados de la misma manera que lo dice la Biblia. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. El que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras en ese libro de Apocalipsis, que es un libro que trae muchísima claridad en todas las formas, entonces nosotros nos damos cuenta de manera textual que definitivamente Dios sí va a borrar, o sí tuvo en cuenta que hay nombres que necesitan ser borrados como consecuencia absoluta de que se salieron del camino habiendo estado adentro del camino, habiendo sido creyentes, habiendo sido parte del cuerpo de Cristo. En algún momento, por las razones que sean, o por debilidades de la carne, o por impaciencias, porque el apóstol Pedro dice: no tengan por tardanza la venida del Señor. Lo que pasa es que Él quiere que muchos más procedan al arrepentimiento. Entonces Él lo dice de manera muy clara: no es que Dios esté tardo para venir, no, es que Dios tiene un plan, y el plan es salvar a la mayor cantidad de personas, que la mayor cantidad de personas posible entiendan que necesitan proceder al arrepentimiento. Es por eso que las Sagradas Escrituras, de manera, diría yo, que muy textual, porque pues mejor dicho, ahí sí que el más claro que eso para entenderlo de manera absolutamente bíblica, porque si esto no se puede probar por la Biblia, mentiras es. Pero lo que por la Biblia se prueba es una verdad absoluta. La Biblia nos enseña a nosotros en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 5, dice que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Óigale bien: al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Estamos hablando de manera absoluta. Estamos hablando de vestiduras espirituales, vestiduras de santidad, vestiduras de pureza, pero el que no venciere será borrado del libro de la vida. Eso dice en el libro de Apocalipsis. En la historia de Moisés encontramos otra realidad, y esa realidad la encontramos en Éxodo capítulo 32, versículo 33. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi O sea libro que a quien esto viene haya desde el pecado Antiguo contra Testamento, mí. esto viene desde los tiempos pasados. El Señor al pueblo de Israel lo tenía registrado en un libro, igual como nos tiene registrados a nosotros como creyentes hoy, y a todos los creyentes que estamos accesando al cielo como consecuencia de haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, Rey y Salvador, y aparte de eso, como consecuencia de estar viviendo nuestra vida en empatía, como la Biblia lo dice, en empatía con las Sagradas Escrituras. O sea que
Si la Biblia dice que para una persona salvarse necesita primero que todo arrepentirse, seguido a ello le es importante, pero bien importante, dar el paso de obediencia, de bautizarse si tiene la oportunidad, porque si no tiene la oportunidad, pues no tuvo la oportunidad de bautismo, pero si tiene la oportunidad de bautizarse, confirmando su fe, confirmando la fe adentro de él, confirmando ante todo el mundo que cree lo que la Biblia dice acerca del Evangelio, acerca del Señor Jesucristo, acerca de lo que ahora Él es desde el punto de vista espiritual. Ahora, necesita aparte de eso vivir en consagración para Dios, y para vivir en consagración para Dios necesita santificarse. La Biblia dice que el que no se santifica sencillamente a Dios rechaza. ¿Por qué? Porque el que no se santifica nunca va a poder vivir la vida en armonía con lo que Dios dice, en los estándares espirituales que las Sagradas Escrituras enseñan, y la consecuencia es que en cualquier momento puede salir del plan divino, del plan de redención, del plan que Dios tiene establecido para su iglesia, para su pueblo. Es importante entender que si bien es cierto, las Sagradas Escrituras dicen que todos nosotros hemos pecado, también dice que todos los que procedamos al arrepentimiento seremos salvos. Y si la Biblia lo dice, pues vamos a entenderlo, vamos a creerlo y vamos a poner por obra todo, absolutamente todo aquello que nosotros necesitamos poner por obra para poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y lo que nosotros podríamos hacer a favor de la humanidad, porque en la medida que nuestra vida es santificada, la gloria de Dios es manifestada a través de nuestras vidas. Con esto termino, y termino pues igual diciéndole a cada uno de los hermanos que han hecho esta clase hasta este momento, capítulo 10 del libro del Seminario de Salvación, que ustedes van a estar hablando con los otros maestros para seguir hasta el final de este compendio. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde, y entonces será hasta otra oportunidad.